Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Don Paul Gray, Paris Reagan y nuestro invitado especial Roger Maddox. Y Roger, eres un misionero en Ghana, en el occidente de África, pero hago la mayoría del trabajo en Ghana. Pero en Liberia, he estado en Nigeria, pero en su mayoría Ghana. Varios estados, varias naciones. Sí, así es, correcto. Ahora, Ghana, allí hablan inglés, ¿no? ¿Y usted ha distribuido cuántas Biblias en esa parte del mundo? En Ghana, bueno, en el oeste de África hemos conducido, creo que estamos a 42,000 en las diferentes y creo que áreas. va a llegar otro envío de Biblias, ¿no? Ya están allá. De hecho, acabo de hablar con Adam, le llamo mi hijo africano. Me dijo, las Biblias ya están allá, están en el Instituto Bíblico y todo está allá en Ghana. Y un equipo de 5 de nosotros vamos a ir el 1 de diciembre. ¿Y esas son cuántas Biblias? 12,500. Bien. Y luego también vamos a llevar algunos de los Nuevos Testamentos. Bien. Y llevaremos algunos de ellos con nosotros y otros por envío. ¿Pero ya han sido enviados los Nuevos Testamentos? No, los Nuevos Testamentos no. Muy bien. No. Pero las Biblias ya están allá listas para nosotros, para distribuirlas, y lo que hacemos es alquilar un autobús como de 25 o 26 pasajeros y, bueno, llenamos todo eso. De hecho... Eso tiene bastantes sí. Biblias. Y lo que hacen es ir a dejar cierta cantidad de cajas acá, como 500 o 700 por acá, lo que vayamos a distribuir en cierto lugar, y luego a la próxima parada, y luego a la próxima, y lo dejan allí. Y luego regresan y vuelven a cargar, y van alrededor del territorio y hacen eso. Y tenemos, creo que, como 15 diferentes ciudades que vamos a estar distribuyendo en ellas. Ahora, ¿los Nuevos Testamentos usarán esos para las prisiones o cómo? No, lo que vamos a hacer, creo que parte... el doctor Kwame va a ir con nosotros y él tiene conexiones en las universidades. Bien. Entonces, él quiere específicamente que el liderazgo, los maestros en las universidades que tengan, y algunos de ellos van a recibir la Biblia y otros vamos a entregarle los Nuevos Testamentos. No ¿Y sabemos cuántos cómo Nuevos todavía. Testamentos está recibiendo? Bueno, él me dijo que tenía 2 o 3 cajas en su casa. Sí. No sé cuántos hay 32. en una caja. 32 por caja. Bien. Sí. Bueno, no son muchos esos. No, quisiera que pudiéramos tener otros arreglos para adquirir más de ellas, pero yo compré una en la conferencia familiar y la llevé conmigo a África. Mi hijo africano Adam me dijo, papá, ¿me trajiste una? Y yo le dije, no, pero sí, porque él se llevó la mía. Entonces yo fui y compré el otro día 16 más para ponerlas en mi caja, para ayudarme a mí, ¿verdad? Pero no tiene que comprarlos, nosotros se los damos. Bueno, gracias. Y nosotros estamos muy honrados y le damos las gracias por dejarnos asociarnos nuestro ministerio con el suyo para distribuir estas Biblias con el mensaje de la cruz y hacerle llegar esto a aquellos pastores y maestros y la gente que está en posiciones de liderazgo para que tengan este mensaje. Fuera de situaciones particulares como la que usted acaba de mencionar, preferiríamos que tengan la Biblia completa, ¿no? Muy bien. Pero eso depende de usted. Usted sabe lo que necesita, cuándo lo necesita y dónde. Así que nosotros lo damos, solamente díganos qué es lo que usted gustaría. Bueno, todos los hermanos que me ayudan a coordinar y que trabajan conmigo, todos tienen esta. Pero no tienen algunos o tienen algún tipo de participación. ¿En cuál es la otra nación? ¿En Liberia? No es en África, es otra. Muy bien. Acabamos de llevar Biblias allí, creo que próximamente se van a distribuir. Eso es en Pakistán. Pakistán, sí. Sí, eso es con el pastor Kenny. No, estoy recibiendo muchas llamadas y correos electrónicos de Pakistán. Una de las cosas que están diciendo es que algunos de ellos
no leen en inglés. Eso es verdad. Y bueno, su lenguaje es IUI. Es algo llamado El urdu. Urdu, sí. Ese es su idioma. Y les dije, no les puedo ayudar con eso ahora mismo. Y Ahora, ¿cuánto inglés hablan ellos allí? bueno, creo que la gente más educada, ahora yo nunca he ido en persona, pero la gente más educada que trata con relaciones internacionales hablan en inglés. Pero en cuanto a los pastores y los hermanos de la iglesia en general, lo que me dicen es que ellos me comunican con un grupo de pastores y Sí. yo hablo con ellos, pero él interpreta todo lo que yo digo y él dijo, algunos de ellos ni siquiera leen nada, Sí, sí. no tienen educación en lo absoluto. Entonces cualquier Biblia que yo les lea a ellos y él Pero me interprete, parece que su idioma nacional allí es el inglés, ¿no? realmente no lo sé. Creo Creo que sí. Es como en India. Cada estado tiene su propio lenguaje, así que una persona pakistaní puede hablar inglés y dos o tres otros idiomas, o tal vez solo hablan el idioma local o el dialecto local. Sé que cuando el pastor Kenny y su equipo visitan, tienen intérpretes en algunas de sus campañas en diferentes idiomas Bueno, pero estatales. él es el que va a terminar con esta parte. Sí, ¿no? señor. Sí, así es. Él es el que está distribuyendo 37.500 en Pakistán. Wow, sí. Y bueno, ellos para cuando terminen van a ser más de 40.000 que habrán distribuido allá. Excelente. Gracias al Señor. Bien, Lauren, vamos al versículo 3 en el capítulo 8 de Romanos. Lo que la ley no pudo hacer porque no pudo contra la naturaleza pecaminosa por cuanto era débil por la carne. Aquellos bajo la ley solamente tenían su fuerza de voluntad que era insuficiente. Así que a pesar de lo tanto que trataban, no podían guardar la ley en ese momento y lo mismo o el mismo problema persiste actualmente. Todo problema de aquella persona que trata de vivir para Dios por un sistema de leyes va a fracasar, porque el Espíritu Santo no opera en esa capacidad. Dios enviando a su Hijo Se refiere a la condición inútil del hombre no pudiendo salvarse a sí mismo y sin poder guardar aún la ley simple o simples leyes, por lo tanto necesitaba un Salvador. en semejanza de carne de pecado. Esto quiere decir que Cristo realmente era humano, conformado en apariencia de carne, que es caracterizado por el pecado, pero aún sin pecado. Y a causa del pecado, Para expiar por el pecado, destruir su poder y para salvar y santificar sus víctimas. condenó al pecado en la carne. Destruyó el poder del pecado al entregar su cuerpo perfecto como sacrificio por el pecado, que hizo posible que el pecado fuese derrotado en nuestra carne. Todo fue a través de la cruz. Yo quiero hacer énfasis. Lo que Jesús hizo en la cruz expió todo pecado pasado, presente y futuro. No estuviésemos aquí si no fuese el caso, pero hizo posible que tuviésemos vida eterna, porque el pecado no podía ser tratado dirigido por la ley. Fue dirigido en un sentido, le dijeron lo que era, pero no había poder para vencerlo. Y esto es algo que Jesús trató total y completamente, que puso al cristianismo por delante de cualquier otra cosa en gran manera y realmente hizo posible que usted y que yo pudiésemos tener victoria sobre el pecado. Cada momento cuando yo oro, y muchas veces cuando no estoy orando, digo, Señor, el blanco de mi fe eres tú y lo que hiciste en la cruz del Calvario. No soy yo o ninguna otra persona, tanto como respeto a los demás, no son ellos, ni tampoco está en la iglesia. Aunque yo amo la iglesia, sus rudimentos, religiones, realmente no es eso.
es Jesucristo y este crucificado, y Él expió todo pecado. Y cuando Él hizo esto, entonces el Espíritu Santo podía tener, como Él quería, hacer la labor que Él quería hacer en nuestros corazones y vidas. Antes de la cruz, el Espíritu Santo era limitado porque la sangre de machos cabrío no podía remover el pecado, y el pecado es anatema ante Dios de toda manera. Pero cuando Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario y se sacrificó a sí mismo, se entregó a sí mismo como un sacrificio perfecto, todo pecado fue tratado. Alguien dijo, bueno, la justificación quitó la penalidad del pecado y la santificación removió el poder del pecado. Alabado Dios. Y entonces la cruz es tan importante. Yo no tengo el vocabulario para explicar la gran importancia de la cruz, porque es que es la cruz que hizo posible que nosotros fuéramos bautizados con el Espíritu Santo, para poder ser salvos, francamente. Y esta es nuestra santificación también. Y si usted como creyente le da gracias al Señor por lo que Él hizo por usted en la cruz, y el Espíritu Santo entonces obra en su vida para ayudarle a vencer problemas que tal vez tenga, tal vez no los tiene, pero tal vez sí, para vencer el poder de las tinieblas, vencer el pecado, la sangre de machos cabríos, nada más podía quitarlo. El pecado es lo que es y tiene un poder que es más del que tenemos. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Me molesta cuando la iglesia intenta hacer que la psicología resuelva el pecado. Dios, ayúdanos. Realmente yo no tengo el vocabulario para explicar lo absurdo, lo tonto que es eso. Solamente hay una cosa que va a resolver el problema del pecado, y eso es Jesucristo y este crucificado. Nada más lo va a hacer, no importa lo que sea, quién sea, por qué sea o de qué se trate. Solamente Jesucristo y este crucificado expió todo pecado. Y nos dará victoria sobre el pecado si lo hacemos a la manera de Dios. Ahora, si tratamos de vencer el pecado por nuestras propias habilidades y fortalezas y poder, vamos a fallar. Cada vez vamos a fallar. Pero si nosotros damos gracias a Dios por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo entonces, Él obra totalmente dentro del marco de la obra terminada por Cristo. Y Él no obrará fuera de ese marco. Permítame reiterarlo otra vez. El Espíritu Santo obra exclusivamente dentro del marco de la obra terminada por Cristo. Y Él no opera fuera de esos parámetros solamente. Así que cuando nosotros damos gracias al Señor por lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo obrará en ello. Él quiere que Cristo tenga la gloria, porque Cristo es quien pagó el precio. Y por favor, créame, que si hubiese sido de otra manera que se pudiese hacer esto, el Señor lo hubiese hecho en lugar de someter a su Hijo a la muerte más horrible que usted pueda imaginar. Pero gracias a Dios que Él lo hizo por nosotros, damas y caballeros. Hermano Swaggart, sus notas en el primer versículo, lo que la ley no pudo hacer porque no pudo contra la naturaleza pecaminosa por cuanto era débil por la carne, dice, aquellos bajo la ley
tenían solo su fuerza de voluntad. Y eso es importante porque la experiencia del nacer de nuevo provee una manera, un medio por el cual el creyente puede ser fortalecido para poder vencer el pecado. Pero aún la entrada del Espíritu Santo en la salvación, en el nuevo pacto, en sí mismo no es una garantía de la habilidad de la persona de poder vencer el pecado. El objeto de fe que el individuo escoge es lo que causará Así la es. habilidad del Espíritu Santo dentro de ese Así creyente es. nacido de nuevo de activar y de moverse hacia la libertad de la ley del pecado y la muerte. Entonces, aún bajo el antiguo pacto, yo no creo que la gente había nacido de nuevo, la presencia del Espíritu Santo no vivía en ellos. Bajo el nuevo pacto, nosotros nacidos de nuevo, regenerados y tenemos la presencia del Espíritu, pero solo con nacer de nuevo no tenemos la garantía de que el Espíritu Santo se moverá y obrará. Nuestro papel es poner nuestra fe exclusivamente en Así Cristo es. y lo que Él ha hecho. Y eso es la clave, la puerta abierta que el Espíritu Santo está buscando para lograr la transformación de estar a la imagen de Adán a pasar a estar a la imagen de Cristo. Señor, el blanco de mi fe es Cristo y Eso este es. crucificado. El blanco de mi fe, ahora que soy salvo y lleno del Espíritu Santo, gloria a Dios, puedo hacer esto y aquello. Esa no es mi victoria. Mi victoria es darle gracias al Señor por lo que Él Correcto. hizo en la cruz del Calvario. Esa cruz resolvió todo. En esencia, el creyente nacido de nuevo es puesto en una posición de fuerza de voluntad nada más, cuando él depende de cualquier otra cosa fuera de Cristo y la cruz. Me molesta en gran manera cuando la iglesia acepta y adopta la psicología humanista. Me molesta porque no hay victoria allí. Así es. No hay poder allí, no hay victoria allí. Pero aún parece que eso es lo que la iglesia quiere. Sí. Hemos visto eso, hermano Swagger, y también las modas, las actividades religiosas, confiando en nuestra oración, en el bautismo con el Espíritu Santo, confiando en nuestro ayuno, confiando en cualquier tipo de actividad religiosa o evento real que El podamos Espíritu experimentar. Santo no quiere que usted dependa de Él. Él quiere que usted dependa de Cristo y lo que Cristo Así hizo en la es. cruz. Y el Espíritu Santo entonces atiende todo. La ley solo podía detectar al pecado, no derrotarlo. Así es. Dios, al enviar a su Hijo en semejanza de carne pecaminosa para morir en la cruz, fue lo único que puede derrotar al pecado. Tenemos que mantener eso como nuestro enfoque principal, si no vamos a tener que, estamos hablando de depender de la fuerza de voluntad. Dios no habilita nuestra fuerza de No. voluntad en la salvación. De hecho, cuando somos salvos y nos atrevemos a tratar de vivir para Dios fuera de nuestro objeto correcto de fe, siendo la cruz, parece como que nuestra fuerza de voluntad casi se debilita más, o las luchas que tenemos se intensifican y no podemos vencer eso. Así que la gente se frustra porque dicen, yo hablo en lenguas y yo doy tanto dinero, voy a la iglesia y aún no tengo la victoria sobre este tema en mi vida. Y es porque están tratando de depender en esa fuerza de voluntad, o piensan que la fuerza de voluntad va a ser fortalecida porque recibieron a Cristo, y ese no es el caso. Y cualquier persona que realmente se fije honestamente en su caminar con Dios y que tenga como el objeto de su fe algo aparte de la cruz, la persona va a saber que no tendrá la victoria sobre algo. Y no siempre son esas cosas que nosotros enfatizamos, las adicciones, o las diferentes adicciones y diferentes cosas. A veces son nuestra amargura, nuestra ira, nuestra depresión, ansiedad o codicia o lo que sea. Pero esas cosas tienen que caer bajo sujeción del Espíritu Santo, pero no será así si no tenemos el objeto correcto de fe. No caerá bajo la sujeción del Espíritu Santo. Y yo creo que toda persona puede definir la santificación como permitir que el Espíritu Santo obre en la vida y que el Espíritu Santo dé el reino completo de la vida, y lo tratamos de hacer por el medio incorrecto y por la manera No va a encontrar inadecuada. nada en la Biblia que sugiera algo aparte de Jesucristo y este crucificado. Así es. Hermano Swagger, en Juan 6:28, dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?
Y en el versículo 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Nuestra obra es la fe Así es. en lo que Él ha hecho, Fe en lo que Él hizo. en lo que hizo. Todo cristiano tiene fe. Francamente, toda persona en el mundo tiene fe, pero no es el tipo que Dios va a reconocer Así es. en la mayoría de los casos. Mire, un pensamiento más antes de continuar, si me lo permite. Cuando leemos en la semejanza de carne humana y por el pecado, el término por el pecado, en la mayoría de los esfuerzos de los eruditos, de hecho, es visto como un sacrificio por el pecado. Entonces tal vez pudo haber sido traducido en semejanza de carne pecaminosa y como sacrificio por el pecado. Así es como él condena al pecado en la carne. Y hermano Swagger, esto no solamente es algún pecado, eso es todo aspecto de cada pecado. Así que todo mundo y cualquier persona puede ser libre de todo y cualquier cosa. Jesús ya ha derrotado todo y cada aspecto del pecado, todo agente del pecado que existe y todas las influencias del pecado. Él lo hizo en el Calvario. Él derrotó al pecado allí. Mientras tal vez no lo estemos haciendo de la mejor manera, enseñando el tema, pero no hay otra manera. No. Es lo más importante, la palabra más importante que un creyente puede escuchar o entender. Así que no queremos estar viendo o dependiendo de algún otro medio para poder escaparnos de... No hay otros medios. Correcto. Sin embargo, la iglesia continúa buscando, y es lo que estoy diciendo. No debemos estar buscando ningún otro medio para vencer el pecado o problemas con el pecado que enfrentemos en el mundo de hoy, fuera de poner nuestra fe en Cristo y lo que Él ha hecho, porque Él se encargó totalmente del problema del pecado. Hubo una señora, escuché a una dama predicadora a través de la televisión. Ella dijo que cuando usted es salvo, entrega su corazón a Cristo, el Señor le da una fuerza sobrehumana para que pueda vencer el pecado por la fuerza de voluntad. No. Pero no es así, no se puede. No hay nada en la palabra de Dios que proclame tal cosa. Eso no existe. Todo viene de la cruz del Calvario. Así es. Completamente. El versículo anterior lo hemos estudiado y ya lo hemos repasado. No quiero regresar a él, pero solo para responder lo que usted acaba de decir, es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Nada más que nos liberta de la ley del pecado y de la muerte. Repite eso. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si uno pone la fe en Cristo y lo que Él ha hecho, entonces la ley del Espíritu de vida es activado en el corazón y en la mente, y el Espíritu Santo ayudará a ser transformado y ejemplificará a la persona de Cristo. Él lo hará. Él le dará a esa persona Pero victoria. si usted pone su fe en cualquier otra cosa, no. Entonces la ley del pecado y de la muerte reinará suprema, y la ley del Espíritu de vida, aunque el Espíritu vive dentro de usted, esa ley no funcionará. Pero ¿qué tal a su la favor? persona que dice voy a ayunar 20 días o 10 días o 5 días, o sea lo que sea? El ayuno es bíblico. No es algo que usted puede inventar de la nada. Es bíblico. Si se hace correctamente. Claro que sí. Pero esa persona encontrará victoria en su vida guardando esos 30, 20 o 40 días. La respuesta rápida es no. Si están ayunando, orando y buscando la verdad, el Señor tal vez en un tiempo de ayuno puede abrir la verdad a ellos en cuanto a qué es lo que deben de tener como objeto de fe. Pero el acto de ayunar nada más no libertará a nadie del pecado. No puede. Si ese fuese el caso, todo lo que Dios tenía que hacer era enviarle instrucciones a la humanidad para que ayunara, y no lo hizo. Él envió a su Hijo. Solamente había un día al año en el Antiguo Testamento para ayunar. Y el tiempo ahora se nos terminó. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.